Bueno, hoy traigo una palabra para ustedes de parte de Dios. Y bueno, antes de iniciar, voy a iniciar con una historia, como siempre nos enseña nuestro amado pastor Graving. Con una historia, resulta que un atleta se está preparando para correr una carrera, ¿verdad? Entonces, él se empieza a preparar, empieza a comer mejor, empieza a entrenar, ¿verdad? Porque él quiere dar lo mejor en esa carrera. Entonces, resulta que llega el gran día, llega el día de la carrera y él empieza a correr, ¿verdad? Con sus otros compañeros. Y resulta que él llega y el tiempo empieza a ser de las suyas. Empieza el tiempo a ponerse feo, se empieza a oscurecer, empieza a llover, ¿verdad? Y después sale el sol y empieza a hacer calor y él dice, qué fuerte esta carrera, ¿verdad? Estoy pasando por un montón de climas y no sé qué me espera al final de la carrera. Resulta que él sigue corriendo y llega a la meta, llega hasta el final y entonces los entrevistan al final de la carrera y les preguntan, ¿qué fue lo más difícil en esta carrera? Para usted, ¿qué fue lo más difícil de soportar? Y este hombre dice, para mí lo más difícil de soportar fueron un montón de piedritas pequeñas que se metieron en mis zapatos. Y todos se quedaron asombrados y decían, wow, qué increíble, no fue ni el sol, no fue el calor, no fue la lluvia, fueron esas pequeñas piedritas que se metieron en el zapato. Ahora, ¿qué vamos con esto? ¿Qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Cazadores. Que muchas veces hay cosas pequeñas que se meten a nuestra vida que a veces no logramos ver porque son tan pequeñas que no logramos entender por qué se meten esas pequeñas cosas. Amén. Vamos a ir al libro de Cantares 2:15 para entrar en contexto de la palabra. Y dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahí la palabra nos enseña que debemos cazar las pequeñas zorras, que debemos cazar esas pequeñas zorras que se meten en la viña y dice que se las comen cuando están en cierne. La palabra cierne significa cuando están en flor, o sea, cuando apenas esa planta, esa vid está a punto de dar fruto. Las zorras entran al viñedo y comen esa florcita cuando ni siquiera ha dado fruto. Otra versión dice, atrapen a las zorras pequeñas que arruinan los viñedos. Voy a pedirle a producciones que me ponga un videíto. Ahí tenemos una zorra y como ustedes pueden ver en la otra imagen, las zorras se meten en los viñedos para comerse el fruto. Voy a leerles algunas características que tienen las zorras. Dice que son muy astutas. Ellas son muy astutas, son muy inteligentes y son muy ágiles. Cuesta demasiado atrapar una zorra. Les gusta trabajar en la noche. De hecho, estuve viendo unos videos de cómo actúan las zorras y se meten en la noche en las casas, en lugares donde la gente tiene gallinas y animales de granja y llegan y cazan en las noches porque les gusta trabajar de noche. Ellas también son de la familia canina, entonces cuando van a atacar no ladran, van en silencio, trabajan a escondidas y en silencio, actúan solas también. Se meten por cualquier agujero, cualquier espacio, cualquier puerta abierta que usted deja, ellas entran y devoran todo a su paso. También aparecen cuando la viña está a punto de dar fruto. Ellas saben cuando ya está la flor que tienen que atacar en ese momento. Y son muy difíciles de cazar, como les decía antes. En los países donde se cultiva la uva, ¿verdad? Donde hay muchos viñedos, que son los países de Europa, preparan las casas de los zorros, porque, como les digo, dañan las viñas, se comen todo a su paso. Las zorras que son más grandes sí logran saltar y comerse todas las uvas que están arriba, pero las zorras pequeñitas no. Entonces ellas destruyen aún más, porque al no poder alcanzar las uvas, entonces botan la vid.
la arrancan y también en ocasiones destruyen las raíces de la vid. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la zorra en mi vida? ¿Qué tiene que ver las zorras pequeñas en esta enseñanza? Bueno, vamos a ir a la palabra en Juan 15:5, donde Jesús nos enseña algo muy importante, y es que Él nos dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como veíamos en el video, vieron las uvitas, vieron la vid, ¿verdad? Los viñedos es donde se plantan las uvas, y entonces Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, y los he formado para que den fruto. Quiere decir que las zorras pequeñas que se meten en los viñedos son todas esas cosas que a veces entran a nuestra vida para querer robarnos el fruto, para querer robarnos lo que Dios nos ha dado, para venir a comerse lo que el Espíritu Santo nos ha entregado. Esas son las pequeñas zorras espiritualmente hablando. Recordemos que la uva representa abundancia en la Biblia. La uva representa abundancia y bendición de Dios. Y esas pequeñas zorras se meten en los viñedos para comerse esa bendición, para comerse lo que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Debemos estar alertas para cazar todas esas zorras que se quieren comer nuestra viña. En Juan 10:10, Jesús también nos habla y dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué es cazar? Es tiempo de cazar. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que lleve de mensaje a tu iglesia? Y el Señor me decía: es que muchas veces nos enseñan que hay que matar gigantes, nos enseñan que hay que ir con todo a los gigantes que atacan nuestra vida, pero muchas veces no vemos las cosas pequeñas. Muchas veces no vemos que hay cosas pequeñitas, piedritas pequeñitas en el zapato, ¿verdad? Como este corredor. Y entonces esas cosas pequeñas llegan a querer destruir nuestra vida espiritual, quieren venir a robarnos lo que Dios nos ha dado, quieren robarte tu matrimonio, quieren robarte tu ministerio, quieren robarte tu llamado. Y esas son las cosas que hoy tenemos que cazar. Esas son las cosas que el Señor hoy nos está llamando a que nos levantemos como iglesia, porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde la gente se enfría, donde la gente deja de venir a la iglesia, estamos viviendo tiempos donde la gente no se le puede decir nada, no se le puede corregir, porque entonces se van bravos, nunca más vuelven a congregarse, nunca más vuelven a buscar la presencia de Dios. Y el Señor me decía: hay pequeñas zorras que se meten dentro de la casa de Dios que a veces no estamos viendo, y eso se está comiendo nuestro fruto. Yo busqué algunas, obviamente son muchísimas, y voy a mencionar 5. La primera es cazando el chisme y la murmuración. Dígalo, dice Erling. El chisme y la murmuración son una pequeña zorra que a veces no vemos, porque decimos: ay no, yo estoy bien espiritualmente, yo sirvo, yo soy un pastor de la casa, yo soy un líder, ¿qué importa? Nada más me llegaron a comentar, ¿qué importa? Fue un comentario para orar, ¿verdad? Y muchas veces no cortamos el chisme y la murmuración dentro de la casa de Dios. Dice en Efesios 4:29: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para los que la escuchan. El Señor nos dice: no participen de conversaciones, no participen, no presten sus hogares, no abran puertas, porque esa pequeña zorra se mete a destruir la iglesia, a destruir tu vida. Una persona que practica el chisme y la murmuración se estanca espiritualmente,
esa persona no crece. Y a veces dicen, ¿por qué es que no crezco? ¿Por qué? Porque andas hablando del hermano, porque andas hablando de la persona que tienes al lado. Y la palabra más bien nos enseña que tenemos que amarnos unos a otros, que tenemos que levantarnos unos a otros. El chisme también destruye la vida de una persona, de la persona que se está hablando. Destruimos la vida de esa persona, no sabemos si esa persona se va a ir y nunca más va a creer en la iglesia por un mal testimonio de alguno de nosotros. Y también nos lleva a pecar, el chisme nos lleva a pecar. Dice Proverbios 10:19, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén tu boca cerrada. Más claro ni el agua, ¿verdad? La palabra de Dios es clara y la palabra del Señor nos enseña a que tenemos que cerrar las puertas a esas pequeñas zorras que se meten a destruir la viña del Señor. Otra es cazando el amor al mundo, la número 2. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el amor al mundo? Bueno, que muchas veces ya estamos aquí en la casa de Dios, amamos la presencia de Dios, venimos y servimos, somos líderes, somos pastores, somos servidores de esta casa. Pero todavía en nuestro corazón hay ciertos deseos hacia las cosas del mundo. Todavía si nos llaman por allá, nos damos una escapadita ahí a bailar o a tomar o la cervecita, ¿verdad? El amor al mundo es una pequeña zorra que también nosotros tenemos que ver en nuestra vida y decir, tengo que cortar con eso. Los malos deseos del corazón, de amar lo que el mundo nos ofrece, amar lo que el mundo nos trae, eso es algo que tenemos que matar, eso es algo que tenemos que identificar y cazarlo. Amén. Dice en Primera de Juan 1 del 15 al 17, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El amor se acaba con sus malos deseos. El mundo se acaba con sus malos deseos, perdón. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las tentaciones, los deseos al mundo, los deseos a querer volver hacer lo que hacía antes, todas esas pequeñas cosas que a veces nos pasa o nos ha pasado, de amar lo que hacíamos, de amar, de querer volver al pasado, todo eso son pequeñas zorras que si le abrimos la puerta se van a comer el fruto, se van a comer todo lo que Dios ha venido haciendo en tu vida y te van a estancar de nuevo. Recordemos que las zorras tumban la vid. Cuando no pueden obtener el fruto, tumban la vid. Quiere decir que las zorras son enemigas de la vid, son enemigas de la presencia de Dios. Están muy serios. Punto 3, cazando el orgullo. Y aquí yo creo que Dios a todos nos va a hablar, porque el orgullo es algo que tenemos que trabajar todos los días. El ser humano por naturaleza es orgulloso, el ser humano por naturaleza no nos gusta que nos digan nada, porque creemos que estamos haciendo todo bien, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que el líder nos diga que estamos haciendo algo mal, o inclusive en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestra vida, el orgullo es un pecado. Dice en Romanos 12:16, vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia, no crean que son mejores ni más sabios que los demás. El orgullo es una de las zorras más difíciles de ver, porque no nos permite ver, simplemente. El orgullo nos hace pensar que estamos bien, nos hace pensar que no ocupamos cambiar, nos hace pensar que así como estamos bien y que las otras personas están equivocadas, que nosotros somos los que tenemos la razón. Y el orgullo a veces nos va a robar tantas cosas, porque si el orgullo se mete en la viña, si esa zorra se mete a la viña y se come el fruto por el orgullo, nos va a terminar matando. El orgullo no te va a permitir ver lo que Dios quiere hacer.
nos aparta totalmente de Dios. Recordemos que la palabra dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde es el que Dios exalta. El orgullo no nos deja crecer. El orgullo daña relaciones, daña matrimonios. ¿Cuántos matrimonios destruidos por orgullo? ¿Cuántos matrimonios destruidos por no pedirse perdón, por no reconocer que fallan, por no reconocer que necesitan de Dios? ¿Cuántas relaciones, cuántas amistades dañadas por orgullo? O familias destruidas, familias que no se hablan y son cristianas y se dejan de hablar por un pleito, por orgullo, porque no puedo ceder, porque tengo que pedir perdón si Él es el que me tiene que pedir perdón a mí. Esto es fuerte, pero se vive dentro de la iglesia. Dele un aplauso fuerte a Dios. El orgullo tenemos que erradicarlo de la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios para ser uno solo, porque somos un solo cuerpo, porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Y el orgullo tenemos que cazarlo y destruirlo. Otro punto, el cuarto punto es cazando el conformismo. Y esto es muy fuerte porque, como les digo, ya tal vez servimos, estamos súper bien, vamos a servir a Revolution, vamos a servir al lanzamiento, nos creemos los líderes, ¿verdad? Que ya hacemos todo bien. Y el conformismo no nos deja crecer, porque creemos que ya estamos aquí arriba, ¿verdad? Y que ya no tenemos que hacer nada más por lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos enseña, no os conforméis, o sea, cambiemos nuestra mentalidad. No nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente. Es nuestro deber transformar nuestra forma de pensar. El momento que aceptamos a Cristo, Dios nos recibe, pero la forma de pensar es algo que yo tengo que cambiar, es algo que yo tengo que renunciar. Mis pensamientos que me dicen, ay, ¿para qué tanta iglesia? Ay, ¿para qué tanta reunión? ¿Para qué tanta vigilia? ¿Para qué tanto ayuno? Todas esas cosas son pequeñas zorras que se meten a querer destruir nuestros pensamientos. Esta zorra viene para traer confort. La palabra conformismo viene de la palabra confort. O sea, estamos súper bien así como estamos, no queremos hacer nada más. Llegamos a un estado donde nos sentimos cómodos y no queremos hacer nada más por el reino de Dios. Hoy en día vemos a muchos cristianos viviendo del conformismo y no dando esa milla extra. A veces nos cuesta dar una milla extra. A veces nos sentimos tan cómodos en donde estamos que ya dar un paso más nos da pereza. Y esto es algo que Dios necesita que identifiquemos hoy, porque el conformismo no nos permite avanzar. El conformismo nos deja en un estado de quietud. Y Dios necesita que su pueblo se levante, porque el enemigo no está jugando. El diablo, dice la palabra, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si el pueblo de Dios está quedito, y si el pueblo de Dios está confiado, está tranquilo, no estamos viendo que esa pequeña zorra se ha metido en nuestras vidas y se ha metido en la iglesia. Y a mí Pablo me encanta la historia y todo lo que es él. Dice en Filipenses 3 del 12 al 17, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esta es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, por eso es que sí lo hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante. Pablo nos dice, no he llegado a la perfección, no soy perfecto, es más, no estoy ni así de ser perfecto. Y voy a mirar hacia adelante, no importa lo que ya he estado haciendo, voy a mirar hacia adelante porque adelante tengo más cosas por hacer. Eso es lo que nos dice esta palabra. Y qué hermoso que cambiemos nuestros pensamientos
por eso. Qué hermoso que cambiemos nuestra manera de pensar, el conformismo, dejemos de estar sentados siempre en la silla y empecemos a hacer algo más por el reino de Dios. Y aquí yo me pongo a ver también ejemplos bíblicos como Sansón. Sansón era un hombre que Dios escogió para una misión muy importante. Fue un hombre que Dios, desde antes de que naciera, ya le había hablado a su madre de que él iba a ser un hombre que iba a hacer cosas extraordinarias. Pero Sansón nunca vio esa pequeña zorra que había en su vida. Esa pequeña zorra de querer tener lo que Dios no le había entregado. De poner sus ojos en la mujer incorrecta y que eso lo llevara a pecar y que eso lo llevara a alejarse del propósito de Dios. ¿Por qué pasó eso? Porque él nunca logró identificar esa pequeña zorra en su vida. Recordemos que las pequeñas zorras son esas cosas pequeñas que a veces no les damos importancia y decimos, no importa, si yo sirvo, no importa, Dios me usa, no importa, Dios está conmigo. Pero no vemos que esas pequeñas cosas en un futuro nos van a afectar. Todo lo que es pequeño va a ir creciendo y va a ir creciendo y después no lo vamos a poder controlar. Por eso Dios dice, cazad las pequeñas zorras, cazad todo aquello que quiera matarte. Cacen esas pequeñas zorras que no los deja avanzar, cacen esas pequeñas zorras que están matando tu ministerio. La número 5 es cazando la apatía. La apatía es la indiferencia, la frialdad espiritual o tal vez la tibieza espiritual, porque tal vez sí estamos, pero más o menos, o del todo no estamos. Y la tibieza o la frialdad es algo que se va dando poco a poco. No es que nada más de un momento a otro me enfrié, no. Antes tuve que haber matado la zorra pequeña que empezó con un pensamiento, que empezó con una crítica, que empezó a decirme, qué majadero el pastor con esas convocatorias todos los días, ¿verdad? Qué majadería de estar orando. Todas esas pequeñas zorras empiezan con pensamientos, que si nosotros no cortamos en el momento en que llegan a nuestra vida, esa pequeña zorra va a crecer y después simplemente nos mata, nos apaga. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona se ha enfriado? Por la forma en que vive su hogar, por la forma en que están llevando su matrimonio. Y aquí quiero dar un ejemplo. En algún momento de mi matrimonio, yo llevo 2 años casada con mi esposo, pero llegó un momento donde casi nos divorciamos, porque no sabíamos que habían pequeñas zorras en nuestro matrimonio que no estábamos viendo. Y eso nos llevó a tener muchos problemas. Yo sé que empezar es difícil, pero yo decía, Dios, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos está llevando a pelear tanto, a tener tantos problemas? Y simplemente eran pequeñas zorras que empezamos a ver, que Dios nos empezó a mostrar que habían en nuestro matrimonio y las hemos tenido que trabajar. No es que nada más por arte de magia ya pasó todo, no. Tuvimos que reconocerlas, verlas y decir hasta aquí. Y así es nuestra vida. Tenemos que empezar a reconocer qué es lo que estoy fallando, cuál es el área que me cuesta, cuál es el área que necesito decirle a Dios, Señor, toma el control porque de verdad que no puedo. Todas esas pequeñas zorras van a destruirte si tú no las cazas antes. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así como les decía, estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo como iglesia y como cristianos tiempos que son duros, porque el mundo nos ofrece demasiadas cosas, nos tiene distraídos con el trabajo, con el teléfono, con nuestra vida. Tenemos vidas ajetreadas donde a veces nos cuesta sacar un momento para orar, donde a veces tenemos que ver cómo nos planificamos para orar aunque sea 1 hora porque no tenemos tiempo. Pero estos son tiempos donde los hijos de Dios con más fuerza se tienen que levantar. Estos son los tiempos donde nosotros como iglesia tenemos que estar anhelando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar clamando por las almas que están afuera, que se están perdiendo, que nadie está yendo por ellas afuera, porque estamos cómodos en la casa. Así que
las pequeñas zorras nos van a matar. Las pequeñas zorras son esos espíritus que si dejamos entrar en nuestro corazón, se van a comer todo el fruto que Dios ha depositado en nosotros. Se comen las uvas, el fruto. Y recordemos que por medio de la uva se hace el vino. Y el vino quiere decir bendición de Dios, felicidad, alegría. Todo lo que te roba la alegría, las pequeñas zorras, son las que tenemos que cazar. La depresión, la ansiedad, la angustia, todo eso son zorras pequeñas que hemos dejado entrar en nuestra vida. Otro ejemplo bíblico es David. David fue un hombre que la Biblia dice conforme al corazón de Dios, un hombre entregado, un hombre que amaba a Dios, un hombre que siempre demostró su lealtad a Dios. Pero ¿qué pasó con David? En algún momento de su vida, de su ministerio, miró lo que no tenía que mirar, deseó lo que no tenía que desear. Y dice la Biblia que él cayó con la mujer ajena, no mató esa pequeña zorra, ese pensamiento cuando la vio, sino que le dio rienda suelta a sus deseos. Y todos sabemos cómo terminó David. Tuvo consecuencias de que esa pequeña zorra entrara a su vida. Y así cada uno de nosotros. En la vida matrimonial pueden haber muchas pequeñas zorras, la desconfianza, el orgullo, la falta de perdón, la infidelidad. En las amistades, amistades tóxicas, personas que Dios no puso ahí en tu vida y tú sigues ahí esperando que Dios te entregue a esa persona y esa persona Dios nunca la puso en tu camino. Todas esas pequeñas zorras son las que nos destruyen, son las que no nos dejan crecer, son las que se van a comer ese fruto que Dios depositó en nuestras vidas. David dijo en el Salmo 139, 23 al 24, dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A pesar de todo y a pesar de sus errores, David reconocía que necesitaba de Dios, porque su corazón era humilde. Y él dijo: sí, yo le fallé a Dios, sí, yo hice lo que no tenía que hacer, sí, yo estuve con la mujer ajena y también después de eso maté a una persona inocente, sí. Pero examíname, Dios, examíname, hazme cambiar mis pensamientos, conoce mi corazón, pruébame. ¿Será que nosotros hoy estamos dispuestos a decirle a Dios: Señor, pruébame? Señor, aquí está mi corazón. Señor, tal vez te he fallado, sí, tal vez he hecho lo incorrecto en ocasiones. Sí, Señor, me he equivocado, sí, Señor. Hay cosas en mi vida que no he soltado. Hay cosas en mi vida que no he dejado ir porque me duelen, porque no quiero. Pero ¿será que hoy podemos decirle a Dios: Señor, aquí estoy? Señor, examina mi corazón. Quita de mi vida esas pequeñas cosas que tal vez no son tan pequeñas porque he dejado crecer en mi corazón. Yo sé que esta palabra es fuerte, que esta palabra es dura, que a veces no queremos escuchar. Pero es necesario. Es necesario, y perdón si lloro, porque a veces no estamos viendo las cosas que Dios nos quiere mostrar. Dios necesita gente humilde. Dios está buscando humildes para entregarles cosas. Dios está buscando gente que diga: Señor, de verdad te necesito. En mis fuerzas no puedo, pero te necesito. Tal vez he dejado entrar cosas a mi corazón que no son de tu agrado y lo reconozco, pero aquí estoy. Pero hoy, Señor, quiero hacer un cambio, porque ya no quiero más esta vida, porque quiero reconocer que tú eres el único que puede transformarme.
A mí esa palabra me quebrantó mucho porque a veces hay cosas en nuestra vida que no nos estamos dando cuenta, que nos están deteniendo, que nos están robando la bendición de Dios. Aquí hay personas que Dios ha llamado a servir y tal vez no han querido obedecer. Aquí hay personas que Dios desde que eran niños les habló, les dio una palabra, pero el enemigo ha intentado robar ese fruto por todos los medios posibles, porque no hemos visto que hay zorras o espíritus pequeños que se han metido a nuestro corazón, que se han metido a nuestros matrimonios, que se están metiendo porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que Cristo está a las puertas y que tiene que destruir la iglesia de Cristo. Y por eso hoy les traje este mensaje, porque el Señor me decía, hay cosas que a veces no estamos viendo dentro de la iglesia o dentro de nosotros mismos. Y hoy quiero mostrárselas y hoy quiero enseñarles que depende de nosotros. Los cazadores se tienen que preparar. No es que nada más van a cazar zorros, no, ellos se tienen que preparar antes. A veces van con más de 20 perros de caza para poder cazar. Y a veces dicen que solo cazan un zorro, porque son tan ágiles. Ellos hacen guaridas debajo de la tierra, ellos hacen madrigueras y hay que buscarlos por debajo de la tierra. O sea que las pequeñas zorras no son cosas que nada más se van y ya, no. Va a depender de ti, va a depender de mí, que esas zorras las podamos cazar. ¿Y cómo las cazamos? Buscando la presencia de Dios. Buscando la presencia de Dios, orando, ayunando, clamando, entregándole nuestra vida al Señor por completo. Es la única manera de poder exterminar esas pequeñas zorras. Yo quiero que usted cierre sus ojos, que usted hoy le pida al Señor y que usted le diga, Padre, aquí estoy. Señor, aquí está mi corazón. Señor, reconozco que hay cosas en mi vida que no están bien, que hay pequeñas zorras que quizás han querido matar mi fruto, el fruto que tú has depositado en mí, Señor. Pero hoy estoy aquí delante de tu presencia porque reconozco que te necesito, porque reconozco, Señor, que sin ti no tengo nada. Reconozco, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede quitar de mí todo aquello, todo espíritu, toda artimaña del enemigo que se levante en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra, Señor, de lo que tú has depositado en mí. Y haga ahí su oración. Yo sé que Dios quizás le está mostrando algo, quizás el Señor te está mostrando algo, algún área de tu vida que todavía tienes que trabajar, porque no te habías dado cuenta que habías dejado entrar cosas que te están matando por dentro, que están matando el fruto del Señor en tu vida, la alegría, el gozo, el amor, todos esos frutos que Dios te ha dado. Así que yo te pido que ahí donde tú estás te pongas en pie. Si sientes venir al altar, puedes hacerlo. Vamos a adorar a Dios, vamos a clamar a Dios por su presencia. Vamos a decirle, Señor, aquí está mi corazón. Señor, sé que hay cosas en mí que tengo que entregarte hoy, porque eso es lo que Dios me decía. Hay personas que hoy van a tener que tomar decisiones fuertes. Hay personas que hoy van a tener que rendirse por completo y tomar decisiones, porque si no toman decisiones hoy, el enemigo va a querer robar y destruir tu vida y tu ministerio. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos y entrégale todo a Dios hoy.